Es muy lindo ver las escuelas vestidas de fiesta, de celeste y blanco, con los abanderados. Todos tenemos algún recuerdo de la infancia, de las fiestas de nuestra escuela, de esos tiempos felices de la escuela primaria que todos siempre llevamos en algún rincón del corazón y de la memoria. Y qué lindo es poder inaugurar una escuela nueva, un edificio fantástico, luminoso, moderno, con toda la disposición, la arquitectura para que funcione un establecimiento educativo especialmente diseñado y proyectado para que tanto los niños como los docentes encuentren aquí el mejor lugar para desarrollar todo ese tiempo de la vida que transcurre en la escuela primaria, en donde aprendemos las primeras letras, aprendemos las sumas y las restas, nos introducimos en el conocimiento de la historia, de la ciencia, pero sobre todo donde empezamos a tejer los primeros vínculos de relación, las primeras amistades, donde empezamos a construir también y a aprender lo que significa trabajar con los otros, construir en conjunto, la solidaridad, el equipo. Así que, como decía la directora, escuela somos todos, y es verdad, porque se aprende en todos lados, no solamente en la escuela. Lo decía también José, se aprende en la familia, que es el primer lugar de contención de los niños y el primer lugar de educación y de formación de nuestras vidas, y se aprende en la ciudad, y se aprende en el espacio público, en la convivencia con los otros, pero claro, la escuela es el corazón de la educación. Por eso celebramos que tengamos el privilegio todos nosotros de participar de un acto que es histórico para este barrio de trabajadores, Dublado, un barrio nuevo, de familias jóvenes que se han venido a radicar en Roldán, y que después de 50 años, ¿cuánto tiempo que pasó para que nuevamente el Estado hiciera las inversiones que tiene que hacer para garantizar el derecho a la educación de todos los niños y las niñas? Nosotros tenemos en Santa Fe 5.000 establecimientos educativos, escuelas de nivel inicial, jardines, escuelas primarias, escuelas secundarias, escuelas técnicas, escuelas especiales, escuelas de adultos, escuelas de oficios, terciarios, profesorados. Un gran sistema educativo en todo el territorio santafesino. Tenemos 363 localidades, como Roldán, algunas más pequeñitas, otras más grandes, pero en todos esos lugares, en los parajes más alejados del norte santafesino, donde viven muy poquitas familias, allí también hay una escuela rural, para que todos los niños y todos los chicos de Santa Fe puedan tener acceso a la mejor educación. Esa es nuestra gran tarea, nuestra responsabilidad más importante. Yo sé que hay otros problemas que a veces nos agobian y nos angustian y nos preocupan y que están primeros en la agenda de necesidades y de demandas de la sociedad. Pero no tengamos ninguna duda que lo más importante que tenemos por delante quienes estamos en el gobierno, pero también la sociedad en su conjunto, es educar mejor a las nuevas generaciones, darles mejores oportunidades de calidad educativa, formarlos mejor, aprovechar mejor el tiempo en el que están en las escuelas, aprovechar mejor los recursos, la tecnología, para que puedan estar mejor formados, para que tengan más oportunidades en la vida, para que tengan más herramientas para desarrollarse en el mundo del trabajo en el futuro, pero también más herramientas para ser buenos ciudadanos, para ser buenas personas, para ser personas sanas,
constructivas, que aporten a la sociedad, que se integren solidariamente en su comunidad, en su barrio, en su pueblo, en su ciudad. Y creo que estamos avanzando en un buen camino. Venimos desarrollando un trabajo de cambio y de progreso y de avance paulatino en el sistema educativo, con fuertes inversiones en infraestructura, coordinando con los gobiernos locales, como hemos hecho aquí en Roldán con el intendente, donde cada uno aporta algo para lograr el objetivo, solicitando también el apoyo de la Nación, que es importante, porque la Nación tiene una gran responsabilidad en la educación en todo el país, pero sobre todo apostando a nuestras maestras, a nuestros maestros, porque ellos son nuestros cuerpos directivos en cada establecimiento, porque ellos son en definitiva los que le ponen el cuerpo a la educación todos los días, le ponen la cara, la voz, la pasión, el esfuerzo, el conocimiento, la experiencia. Y la verdad que estamos muy contentos y muy conformes, porque además de tener lindos edificios, algunos modernos y nuevos, otros más antiguos que vamos recuperando, lo más importante que tenemos es una cantidad importantísima de maestros y maestras, casi 70.000 tenemos en toda la provincia, muchísimos, pero esos 70.000 docentes son un eslabón, una célula fundamental de nuestro sistema de educación. Sin ellos no nos alcanzarían los edificios, no nos servirían los edificios, porque ellos son los que le ponen adentro del aula el espíritu y logran los resultados que hoy podemos celebrar y que ponen a la provincia de Santa Fe entre las provincias con mejor calidad educativa de la Argentina. Así que queremos seguir en ese camino, queremos seguir acompañando el esfuerzo de los padres, de las familias, de la comunidad, de las autoridades locales, los intendentes y presidentes de comuna trabajando en conjunto. Nuestra vocación como gobierno es estar cerca, estar presente, ser un gobierno de proximidad con la gente, con los problemas, con las instituciones, buscando alternativas, buscando soluciones, resolviendo las cosas sin burocracia, lo más rápido posible, aprovechando la oportunidad de un tiempo que siempre es el mejor tiempo, el tiempo que nos toca transitar, en el cual estamos en plena actividad, en nuestro caso en el gobierno, las maestras aquí en la escuela, los niños estudiando, las familias construyendo también cada una su proyecto de vida. Este es nuestro tiempo, tenemos que aprovecharlo, tenemos que ponerle mucha fuerza, mucha energía, dejar de lado cualquier diferencia para tratar de unir esfuerzos y de lograr los mejores resultados. Felicitaciones a toda la comunidad educativa de la 1399, que tengan un gran año y muchos lindos años en este edificio. Gracias.